Hey guys, what's up? Here Oscar again with another episode in our videos in From Flesh to Clay. Chicos, bienvenidos otra vez a otro episodio aquí en nuestros videos en From Flesh to Clay. Okay, my name is Oscar, and if this is the first time you're watching one of my videos, so go and check out the other videos. I have cool stuff about AC/DC, Dragon Ball, Godzilla, Robocop and whatnot. Si esta es la primera vez que están viendo los videos, pues les recomiendo que vean los otros videos que tengo acerca de AC/DC, bueno, Godzilla, Robocop, Dragon Ball, entre otras cosas. So this is a bilingual channel, and it means that it's designed for people who speak either Spanish or English or both languages. Este es un canal bilingüe, es decir que está diseñado para personas que hablan inglés, personas que hablan español o personas que hablan los dos idiomas. Okay, now let's get down to business. Bueno, entremos en materia. Today we have this beautiful 3D poster of the X-Men. Bueno, hoy tenemos este hermoso póster 3D de los X-Men. And I say X-Men, not the X-Men. So, con cuidado, yo estoy diciendo los hombres X, no los hombres triple X. No sé cómo se diría eso. Los ex-hombres. Okay, let's check out the poster for a second. Bueno, echémosle un vistazo al poster. Well, it's a beautiful poster and it's so classic because it's actually the first issue of the X-Men. So we have here Wolverine, we have Colossus, we have Storm, we have Cyclops, we have Nightcrawler, among others. Bueno, acá tenemos varios de los X-Men en este póster que es bastante clásico porque es el primero de la serie. Bueno, acá tenemos a Colossus, tenemos a Guepardo o Lobezno, dependiendo de si es español de España o Latinoamérica. Tenemos a Tormenta, tenemos a el que se teletransporta, no me acuerdo cómo se dice en español, en inglés es The Nightcrawler. Okay, so this poster is Code 3, the company that made it, es la compañía Código 3, and there are like 1,500 of these posters in the world. Bueno, hay solamente 1,500 de estos posters en el mundo. It's pretty cool, and as you guys can see, you can put it in the office, you can put it on the wall, in your room, in the living room, whatever, you know. Es un póster genial y pues lo pueden colocar en la sala, lo pueden colocar en la oficina, lo pueden colocar en su habitación. Today we're going to be speaking about the influence of the X-Men in the pop culture. Bueno, hoy vamos a estar hablando un poco de la influencia de los hombres X o de los mutantes en nuestra cultura popular. So when I was a kid, back in the old days, I remember watching the TV show, the X-Men. So cool, you know, all these characters with superpowers, and some of the powers actually, like for example, intangibility, or telepathy, teletransportation, like weather manipulation and whatnot. So like, wow, man, insane. Bueno, cuando era un niño, me acuerdo mirando, bueno, eso fue hace ya mucho tiempo, mirando esta serie animada de los hombres X y mirando todos esos personajes con grandes poderes, como por ejemplo la teletransportación, como la manipulación del clima, por ejemplo telequinesis. Bueno, algunos eran indestructibles, the healing power, algunos se podían regenerar y curar. So that was amazing. I remember like having a blast watching the TV show. Estaba siempre pasando un muy buen rato mirando el programa animado. And then when I bought my first Super Nintendo, obviously one of the games that I went for was the X-Men. Cuando compré mi primer Super Nintendo, uno de los juegos que obviamente de los que yo me iba a comprar era los mutantes. And I remember back in the old day when we bought the Super Nintendo, some of them had like hundreds of games incorporated. Bueno, me acuerdo que hace mucho tiempo cuando comprábamos las consolas venían con muchísimos juegos incorporados. So after that I read the comics, and I love the comics, obviously way better than the video games and way better than the TV show, the cartoon.
Después me acuerdo que, bueno, me pasé a los cómics y los cómics me parecen demasiado geniales, me parecen mucho mejor que los videojuegos y que los dibujos animados. Why? ¿Por qué? Because with the comics, the creators can like let their imagination fly. They can write about whatever they want. There is no restriction, and actually there is not even age restriction, because you know, comics are read by teenagers, by adults too. Y otra cosa bastante interesante es que los cómics no tienen restricciones de edad muchas veces, y también digamos que los creadores pues pueden usar toda la creatividad, toda la imaginación, y pues pueden crear historias que realmente en el cartoon o en los dibujitos animados no se van a ver, because the cartoons are aimed for kids. Los dibujos animados son realmente diseñados para los niños. So that's a huge difference. And actually, speaking about that, I have with me the first omnibus. I said that in this channel I'm going to be speaking about comics, and you know, comics is a part of the channel, and actually this is the first comic I'm showing finally. This is an omnibus. It's a very special comic. Why? Because an omnibus is a comic that collects like all the series, you know, the story from the beginning to the end. So that's amazing. It's like 1000 pages or something like that. Bueno, y como lo estaba diciendo en inglés, bueno, este canal es para hablar de cómics también, no solamente hablar de figuras coleccionables o estrellas de rock, sino también vamos a hablar de cómics. Tengo una colección impresionante, muchísimos cómics, y este es la primera vez que hago mención a uno de los cómics que tengo, porque siempre estamos hablando como de manga, ¿cierto? I show like Dragon Ball and then Frankenstein, I cannot remember something else, but now this is like the first omnibus, es el primer omnibus. Y en el omnibus, que es una colección básicamente de toda la historia escrita por las mismas personas, los mismos escritores, desde el comienzo hasta el final. Entonces está todo incluido y es más o menos de unas 1000 páginas. It doesn't come cheap, obviously. No es tan barata, puede estar valiendo más o menos unos $150 in the USA, or well, in China it's a little bit cheaper, but if you're in any other country probably it's going to be more expensive. Bueno, depende del lugar donde estén. Estos tipos de cómics no son tan fáciles de conseguir. Bueno, los Estados Unidos pueden estar valiendo más o menos unos $150, y acá en China los consigo más baratos, pero en otros países sí sé que valen más por el envío, y además son bastante pesados. They're pretty heavy, so you know, like the shipping and the delivery and whatnot costs an arm and a leg, you know. Cuesta bastante, sale por un ojo de la cara. We also have some movies, and naturally Marvel is making lots of movies about the mutants, and you guys probably can check them out. I'm pretty sure that you have seen some of them. Bueno, los X-Men tienen muchísimas películas también, y bueno, estoy seguro que ustedes han visto algunas, si no todas, and those are great movies, especially the old ones. Me gustan esas películas, especialmente las antiguas. And something I really like about the X-Men is the topic, you know, what the X-Men stand for from a philosophical point of view. Algo que me parece interesante de los X-Men es como el tópico desde un punto de vista un poco más filosófico. Why? Because, you know, we think about who we are like human beings inserted in a society with some things that we like because our friends or our family like. You know, si pensamos un poco en lo que nosotros somos como seres humanos, las cosas que nos gustan es usualmente porque estamos insertados en un grupo social. Por ejemplo, las cosas que les gustan a nuestros amigos, a nuestra familia. But there are some things that we like because they say something to us, and maybe our friends and our family dislike them. Hay algunas cosas que a nosotros nos gustan porque nos llegan, y a otras personas, por ejemplo a nuestra familia, a nuestros amigos, no les gustan. So some people have these like weird tastes and weird like desires for things that maybe they go against the social group. Like, for example, you know, people who like extreme sports, or people who like some like super horror movies like gore and whatnot, or people who like eating
I don't know, like let's say super spicy food, and everybody like, oh, I cannot eat that with you, or I'm not gonna watch movies with you, or you know, on the weekends I cannot practice sports with you because I don't like that. You know what I'm saying? So hay algunas personas que les gustan, por ejemplo, los deportes extremos, otras personas que les gusta comer súper picante, otras personas que les gusta ver películas de terror. Entonces, pues solo porque les gusta eso, los amigos de alguna manera los rechazan un poco. Por ejemplo, les dicen, no, yo no puedo comer esa comida que tú te comes, o yo no puedo salir contigo a practicar deportes porque a mí no me gustan esos deportes, son muy peligrosos, o a mí no me gusta ver ese tipo de películas porque me dan miedo, o tengo pesadillas, o realmente no me interesan. So that's my case, that's my life. And I'm not talking about like the X-Men as the guys with super powers and whatnot, which I like, of course, but I also like Superman and like Flash and all these like DC heroes and whatnot. I'm talking about more like how you feel because you're different, you know. Acá no estoy hablando solamente de, bueno, de los superhéroes con los superpoderes que tienen, porque también a mí me gusta Superman, me gusta Flash, todo como la historia que ellos tienen también, sino estoy hablando es más desde otro punto de vista, desde el punto de vista de ser como de sentirse diferente, de ser marginado, excluido, hasta bueno, es un poco digamos interesante. And maybe a 10-minute video is not gonna be enough. Yo sé, bueno, 10 minutos del video no va a ser suficiente, but what I'm saying is like I speak all these languages and I know what I know about like international culture, like pop culture and whatnot, is because I didn't feel like I was totally Colombian, like 100% Colombian, and that's it. I always like things from different countries, and I know that some of you can relate to that, you know, if like you're an American and you love Italy for some reason, but your friends like, why? Or you love Chinese things and you're French, you know what I'm saying? It's like something that is inside of you that makes you different from somebody else, you know. Lo que estoy tratando de decir es que si bien yo soy colombiano, yo no me sentía totalmente colombiano. A mí siempre me gustaban ver cosas, películas de otros países, o me interesaban los idiomas, y yo sé que muchos de ustedes también se identifican conmigo en ese sentido, de que hay cosas que le gustan a uno que realmente como que no le pertenecen al grupo social en el que uno está. Entonces las otras personas dicen, pero ¿por qué? O sea, ¿qué le pasa? Es muy raro lo que usted está haciendo. Bueno, y amigos, suscríbanse al canal, por favor, si no lo han hecho, cuéntenle a sus amigos. Tenemos un canal que está en crecimiento, se está desarrollando, y bueno, espero que me escriban sus comentarios, voy a responderlos, voy a estar pendiente, y nos vemos la próxima vez. I will see you next time. Take care of yourself. Bye bye.